Buenos días, chicas. Ahora hemos empezado ya con los esquemas para que vosotros entendáis cómo funciona la aplicación de las sombras y cómo hay que aplicar para que siempre desde el principio, desde el primer paso, queda bien, no hay ni un corte y el degradado perfecto. Lo primero, hoy yo voy a explicar el concepto de sombra, medio sombra y luz. Entonces yo he cogido una hoja de papel porque eso es mejor explicar en papel que en una pizarra, y un lápiz normal. Me refiero no con boli, con un lápiz. Entonces vosotros lo mismo, cogéis una hoja de papel normal, lo más básico, y cogéis un lápiz. Entonces lo primero, lo que tenéis que saber, siempre en todos los maquillajes, en todo el rostro, en todo trabajamos con luz, dos, medio luz, no, es medio sombra, perdón, medio sombra, 3, sombra, sombra, así. Sabemos que es luz, es claro, algo puede ser también irisado, puede ser mate, pero es más algo claro, las sombras claras. Medio sombra es el degradado de la sombra. Se puede llamar también degradado de la sombra o medio sombra, como os convenga bien. Y sombra nos aporta profundidad, nos hace las cosas más pequeñas también. Por eso siempre tenemos que tener algún tipo de sombra en todos los maquillajes. En los pómulos, por ejemplo, con sombra hacemos más delgadas, corregimos el rostro, la frente, la nariz, ¿no? El ojo lo mismo. Medio sombra, si utilizamos mucho medio sombra, hace el ojo más grande. Sin utilizar sombra, solo con media sombra, hace el ojo más grande, como más abierto. Porque también muchas veces cuando tenemos una ojera bastante grande, muy ancha, muy baja, y cuando lo quitamos esta ojera a una clienta, la clienta os dice: "Buf, me han quedado los ojos pequeños", porque ella está acostumbrada a ver toda esta zona de ojera oscuro, es media sombra, no es sombra oscura, es medio sombra. Y ella ve su ojo más grande, y cuando tú lo quitas, ve más pequeño. Por eso nosotros tenemos que quitarlo, pero eso no es sano, tener medio sombra en la zona de ojeras. Es más saludable, más el aspecto más bonito cuando tenemos la sombra alrededor del ojo, pero no en la zona de ojeras, más hacia arriba, hacia la ceja o hacia lateral o así. Entonces también trabajamos con media sombra, y luz, por supuesto, también nos corrige mucho. El toque de luz en lagrimal, por ejemplo, aplicar abajo de la ceja, para levantar la ceja, levantar la mirada. Entonces todo esto siempre trabajamos en todos los maquillajes. Yo acerco así, ¿sí? Yo he apuntado luz, medio sombra, sombra, y aquí tengo una línea. Ahora voy a poner zoom para que veáis mejor, pero yo voy a enseñar y de más lejos y de más cerca para que veáis súper bien qué es cómo estoy haciendo. Entonces vosotros tenéis que apuntar, no es tanto para mí como para vosotras, para que os quede claro estos tres conceptos, ¿no? De lo que trabajamos son mínimo, tiene que ser en todos maquillajes 3. Luego se puede hacer mucho más sombras, mucho más medio sombras y mucho más toques de luz diferentes, ¿no? Se puede, por ejemplo, dar luz, dentro de luz brillo, y dentro de brillo purpurina, y así lo sacamos más para afuera todavía. Hay muchos conceptos diferentes, técnicas diferentes, pero lo más importante, lo que tenéis que saber es esto, 3 cositas. Y ahora dibujamos aquí una línea. Yo lo que estoy haciendo para vosotras solo en una hoja
limpia. Yo estaba al principio pensando pasar a vosotras la hoja ya con los ojos preparados y todo preparado y para que vosotros dibujáis, pero es también importante que vosotros hacéis todo a mano para que entendéis cómo va el ojo, cómo va la forma en general. Esto, por ejemplo, no es una línea recta, es una línea como medio luna, un poco redonda. Cuando tenemos el ojo abierto, unos tienen mucho más así, otros tienen un poco menos, otros tienen más cerrados, hay de todo. Entonces es importante también que vosotros hacéis a mano todo esto, no ya con todo preparado para dibujar, y entendéis cómo funciona todo esto. Entonces ahora voy a poner zoom de nuestra línea, ahí, y voy a dibujar. A ver, esperad, yo os pongo así. Voy a dibujar sombra y medio sombra. Este ejercicio, quien hace con prácticas, tenéis que dibujarme en una hoja 5 líneas de este tipo. Cogéis una hoja, me dibujáis 5 líneas así y me sacáis la foto y me mandáis. Y también mejor, si solo 5 segunditos me mandáis un vídeo de cómo dibujáis, también, por si acaso igual lo veo algún fallo. Entonces cogemos un lápiz y empezamos a dibujar. Ojo, ¿qué es lo que más importante de aquí? Cuando cogemos un lápiz, cuando queremos aportar más oscuridad, más sombra, acercamos más cerca del comienzo del lápiz, ¿no? Sujetamos el lápiz más cerca y la presión es un poquito más mayor. Cuando queremos media sombra, cogemos el lápiz, yo lo exagero, ¿no? Pero más o menos por aquí, pero cogéis como más en el final. Y hacéis así con muy poca presión. Este ejercicio está muy bien para que vosotros entendáis cómo funciona también la presión, porque yo muchas veces digo en la práctica, pero veo que, aunque yo lo repito y digo haz así y pon la mano así, y la presión haz menos, nunca no lo entienden el concepto hasta que no pasan muchas horas corrigiendo y tal. Entonces, en curso completo anual, solo en este curso trabajamos mucho más al fondo y yo os explico como desde muy al fondo y muy amplio explicación para que quede todo súper claro. Por eso, agarrando la brocha de maquillaje por aquí, vamos a conseguir más cobertura de pigmento, más profundidad y más oscuridad y más intenso va a quedar. Cuando agarramos la brocha por aquí, ya notáis, no sujetáis bien el lápiz, ya está como mucho más flojo, mucho más suave. Entonces vais a tener más el tono medio de degradado y como muy suave va a salir todo esto. Lo mismo tenemos que hacer con las brochas. La presión mucho más cuando aplicamos en el lado de las pestañas y la presión mucho menos, agarramos mucho más lejos la brocha cuando aplicamos más lejos, ¿no? Entonces empezamos. Empiezo desde el comienzo de la línea de pestañas y hago las líneas de este tipo, ¿no? Entonces más presión en la línea y menos en final. ¿Sí? Primero hago así, luego hago más cortito y ya estoy apretando más, estoy haciendo más fuerte y veis que está quedando más oscuro, el lápiz ya me está pintando más. Lo mismo tenéis que hacer vosotras con las sombras, con las brochas. Aquí ya estoy un poquito más flojo haciendo. Esto cuando esto se ve, vosotras mismas vais a ver, porque yo veo cuando vosotros aplicáis la sombra y yo veo de la brocha a ver si se dobla o no. Entonces yo en los vídeos voy a entender de vuestra presión. Sin notar vuestra presión, lo mismo... Perdón. Lo mismo yo veo cuando practica una alumna delante de mí en curso presencial. Yo no noto su presión, lo que ella está aplicando, pero yo veo cómo se dobla su brocha. Entonces, y veo cómo queda el degradado este. Cuando el degradado está peor,
Entonces ella cuando está muy fuerte, las manchas muy fuerte y no sale este suave, entonces ella está presionando fuerte. Ahí está la diferencia. Vosotros tenéis que fijar en la brocha, cuando utilizamos redondas blanditas, la punta no tiene que doblarse casi nada. No es aplastada ahí la brocha, es muy suave, casi no tocamos. Yo siempre digo acariciando, no ahí metiendo muy fuerte, acariciando. Y en este dibujo vosotras mismas vais a entender y vais a saber vuestra propia mano cómo hace. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? Si no, os va a salir así como me sale a mí. Y ahora aquí hago ya mucho más fuerte para conseguir el color mucho más oscuro. Ahora otra vez ya hago menos. Entonces todo esto vosotros vais a entender con vuestra mano si hacéis bien o no, ¿no? Y ahora mirad, yo agarro el lápiz mucho más lejos, mucho más como al final, ¿no? Y hago mucho más suave el movimiento, casi no lo toco y las mismas líneas. Mirad qué diferencia entre este lado y este lado. ¿Veis? Y estoy, por ejemplo, aquí ahora suavizando. Aquí ya presiono más. Por eso, vosotros tenéis que mandar, hago un pelín más lejos. Entonces, este degradado os tiene que salir en el ojo. Nunca en ningún maquillaje no queda bonito, si no es un eyeliner, no queda bonito una línea como muy así recto, si no es un maquillaje gráfico. En maquillajes naturales, en maquillajes rejuvenecedores, maquillajes de novias, maquillaje clásico, estoy hablando de maquillaje clásico, nunca no queda bien, todo como muy recto, muy las líneas así, ¿no? Queda mucho más suave y mucho más bonito siempre el degradado. Y el degradado tiene que haber por todos lados, no solo en el párpado fijo, no solo en el párpado móvil, tiene que haber y por abajo y laterales y ahora os explicaré en otro dibujo, y izquierda, derecha y arriba, abajo, de todos lados. Muchos difuminan solo por un lado y ya está, trabajan solo en la cuenca y ya está, y abajo no. Entonces el dibujo lo que tenéis que hacer, lo acabo, lo que tenéis que hacer es este y 5 dibujos para prácticas. Me mandáis fotos y un poquito vídeos y ya vais a ver que en primer es como un ejercicio, no es 5 veces mandarme foto o 5 veces dibujar esto porque a mí me da la gana o para vosotros hacer más trabajado y tal, o pensáis, guau, yo no tengo tiempo para hacer estas cosas y tal, son choradas, ¿no? No son choradas porque es un ejercicio. Si quieres que te sale bien en un párpado, primero entrena. No es simplemente enseñarme a mí que vosotros habéis entendido tal. Es entrenar vuestra mano, entrenar vuestra presión. Y luego en la modelo os va a salir mucho mejor después de hacer 5 veces este ejercicio. Por eso es más por vosotras, no por mí. Y el degradado tiene que acabar súper suave, súper difuminado, pues así. Aquí un poquito yo presiono más. Bueno, no voy a llegar hasta súper pulido, pero más o menos sí. Importante, a mí me importa este. Aquí también no tiene que haber ni una línea, no tiene que haber como muy oscuro y de repente ahí transición. Podéis ver que tengo oscuro, suave, menos oscuro, la sombra media, el degradado, luego suave se me va al color más claro y todo así. Y todo esto hago con la presión de mi mano y agarrando, bueno, yo normalmente cuando maquillo casi siempre agarro por aquí directamente, porque yo ya noto mi presión, entonces yo ya le controlo súper bien, entonces puedo presionar más agarrando aquí tal, pero yo siempre agarro la brocha así. Cuando tocáis la brocha se puede hasta moverla, y todas alumnas, no hay ni una que lo he visto que no agarra la brocha así, todos agarran así. Yo cuando intento tocar, ella no puedo ni mover la brocha, de tanto presión lo que ella tiene en la brocha. Por eso luego salen manchas, el degradado muy mal y el difuminado también sale muy feo. Vale, ahora dibujamos otro ojo. Bueno, otro ojo, otra línea. Bueno, así. Dibujamos
No hace falta ser artista. Yo, por ejemplo, dibujo súper mal. Así que tal cual, hacéis así y dibujáis el párpado y dibujáis la ceja para que esté claro que es ojo izquierdo de la modelo, ¿no? Y ahora, y ahora vamos a hablar de los conceptos más básicos. En general, lo mismo, lo que yo os comentaba antes, eso es lo más importante, entender cómo funciona, qué es lo que tenemos, primero los conceptos y luego, el siguiente, ya os explicaré los esquemas y sabiendo estos conceptos lo vais a entender. Si no lo vais a entender esto, el siguiente tampoco, ¿vale? Entonces, dibujamos un ojo. Primero dibujamos, ahora trabajamos con un ojo normal que no tiene ni un problema, no está ni caído, ni está ni hinchado, ni grande, ni pequeño, todo normal. Lo primero yo os enseño para clásico, ojo, cuando no tiene ningún problema. Y luego ya os voy a explicar cuando ya tenemos problemas cómo corregirlo y tal, ¿no? Entonces, lo primero es los dos conceptos lo que tenemos que entender. Uno es volumen, otro es profundidad. En nuestro ojo, en nuestro cuerpo, no es como una hoja. En una hoja de papel no tenemos ni volumen ni profundidad. Es plana, totalmente. Lo mismo cuando un pintor dibuja en un cuadro, lo mismo, él no tiene ni volumen ni profundidad, él tiene todo plano. Entonces, él hace volumen y profundidad, él solo, ¿no? En los dibujos, cuando hace un pintor. Y consigue esto con sombra, medio sombra y luz. Y luego aporta ya... muchas veces vemos cuando pues yo he viajado en diferentes sitios, en las ciudades grandes, maquillan no, dibujan solo con el lápiz. En lo típico en el centro de la ciudad, pues algunos pintores dibujan solo con lápiz. Ellos hacen con lápiz, solo se puede hacer con lápiz y no, muchas veces no utilizan, bueno, es que no muchas veces, yo creo que nunca no lo he visto, que utilizan un lápiz o rojo o verde o amarillo, utilizan un lápiz el tono neutro, o marrón, grisáceo o gris o negro, ¿no? Y con este lápiz lo mismo nosotros trabajamos en el maquillaje. Lo más básico es marrón grisáceo el tono. Este queda bien a todo el mundo porque es tono natural de la sombra. Cuando nosotros hacemos la sombra, aquí no está gris. Yo físicamente, cuando estoy aquí en persona, no lo veo este tono gris. Yo lo veo marrón grisáceo. Así. Entonces, este tono marrón grisáceo, por eso tenemos que siempre buscar en todos los maquillajes un tono como neutro, adecuado para cada tipo de clienta. Porque yo ahora dibujo en una hoja blanca. Nosotros ya tenemos un pigmento en nuestra piel. Unas son más morenas, otras más claras. Por eso el tono de transición no para todos es igual. Eso ya os hablaré más adelante del concepto de círculo cromático, de colores, de todo eso y tal. Primero hablamos solo de las formas y de los conceptos. Entonces tenemos que saber dónde está volumen y dónde está profundidad. Sabemos que volumen es algo que está sobresaliente, algo así, ¿no? Lo que sobresale. Profundidad es al contrario, lo que está metido para adentro. Entonces en un ojo, lo más grande volumen, ¿dónde solemos tener? Abajo de la ceja. Entonces aquí ponemos volumen, una V. Luego en el centro de párpado móvil ponemos una V, otro volumen. Otro pequeñito volumen tenemos en el centro de párpado de abajo. Otro volumen. Y otro volumen tenemos en el pómulo. Pómulo siempre todo el mundo tenemos sobresaliente. Entonces aquí tenemos otro volumen. Y también aquí algunas personas, cuando ya tenemos la bolsa, también tienen volumen. Eso ya no es un volumen, ¿cómo decirlo? Como sano, correcto. Este volumen hay que neutralizarlo. No es bonito tener aquí volumen, pero también tenemos muchos casos aquí. Y lo mismo podemos tener aquí profundidad.
volumen como más aquí y profundidad como más abajo de la ojera. Entonces, esto hay que corregirlo. Eso no es correcto. Cuando una persona está sana, bien, y no tiene, bueno, incluso hasta niños tienen un poquito de profundidad. Un poquito es normal. Pero cuando tenemos más aquí más bajo la bolsa o profundidad o lo que sea, eso sí que hay que corregir, entonces eso no tiene que quedar. Pero aquí sí que es bonito tener volumen, aquí sí que es tener bonito esto. Entonces, por eso siempre aquí aplicamos iluminador. ¿Iluminador qué hace? Claro y irisado. Claro nos saca para afuera, nos da volumen, y irisado nos da más todavía volumen. Entonces aplicamos iluminador. Lo mismo abajo de la ceja. Si por ejemplo nuestra clienta tiene mucho espacio aquí, muy grande párpado móvil, si nosotros le aplicamos mucho más volumen, la sombra clara y irisada, le vamos a hacer como exagerado, como parece que ella ha hecho una operación de estética y se le han pasado estirando la piel o algo así, ¿no? O algunos que hacen las cejas, hacen micropigmentación o tatúan la ceja mucho más alta de lo normal. No se ve natural, se ve como más artificial. Entonces vosotros tenéis que saber que cuando una persona tiene este espacio más grande de lo normal, y luego yo os explicaré cuál es normal, cuál es no tenéis que aplicar aquí ni muy sombra clara ni irisado, tenéis que aplicar exactamente color de su tono de piel. Perdonar que ha tenido una llamada. Entonces, cuando tenemos aquí muy ancho espacio, no es correcto aplicar aquí sombra clara irisada. Tenemos que aplicar la sombra igual de su tono de piel, igual, nada más clara. Al contrario, si tenemos la ceja, por ejemplo, así, mucho más bajo, tenemos muy pequeño este espacio. Entonces, para levantar la ceja, para dar un toque de luz, tenemos que aplicar claro y irisado. Recordamos de antes lo que hemos aprendido. Claro, irisado nos hace más grande y nos saca más para afuera, hace el volumen. Y cuando una clienta no tiene este volumen, nosotros le aplicamos este volumen. Vale, y ahora miramos dónde tenemos profundidad. Mirando en un ojo, ¿dónde tenemos profundidad? Aquí hay profundidad. Aquí abajo, otra pequeña profundidad. Aquí tenemos profundidad. Y abajo y arriba tenemos profundidad. Luego tenemos aquí, como yo os dibujaba antes, un poquito volumen, pero esta es, sobre todo eso se nota cuando sonríe una persona. Podéis sonreír, mirar en espejo y aquí vais a ver profundidad, 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 profundidad. Hace como una pequeña media sombra. Por cierto, mucha gente no sabe hasta dónde se puede llegar con el tono de transición de abajo en esta zona. Pues hasta que donde la arruga nos divide este párpado y la ojera, hasta ahí es correcto llegar con transición. No más bajo, más alto se puede hacer, pero más bajo no. Que más alto hacemos, me refiero que aquí, por ejemplo, no tenemos nada de transición y hacemos solo una línea así o no maquillamos nada, el ojo hacemos como más así, ¿no? Más estirado, me refiero de arriba abajo, más compacto. Y cuando queremos hacer el ojo más grande, hay que estirar muy para abajo. Eso ya os enseñaré en el siguiente. En siguiente reglas, cómo corregir los ojos. Vale, y aquí profundidad. Aquí tenemos profundidad más suave, pero sí que tenemos profundidad. Vale, la nariz se ha dibujado y aquí dibujado. Entonces, sabiendo esto, ya está muy claro dónde tenemos volumen, y de esto todo profundidad. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a recordar de las reglas lo que hemos aprendido en las anteriores clases. La regla más fundamental, eso ya recordamos, súper bien, súper claro, ya tenemos oscuro y mate, mete para adentro, claro, irisado, saca para afuera, da volumen. Y aparte de esto tenemos más algunos trucos para dar profundidad o volumen. Para dar profundidad,
podéis apuntar esto. Para dar profundidad, sabemos oscuro, mate. Luego tercero, frío tono. Un tono frío hace más profundidad. Un tono cálido hace más volumen. Entonces, frío tono. Y el degradado. Lo que yo os he hablado de este degradado también mete para adentro. Cuando tenemos, por ejemplo, el párpado caído, cuando no queremos oscurecer mucho, no utilizamos sombra, utilizamos medio sombra y hacemos degradado. Y degradado sí que mete para adentro párpado caído. El degradado también utilizamos mucho en los pómulos, también mete para adentro. El degradado utilizamos a veces en los labios, último tendencia lo que se hace también laterales más oscuros y dentro más claro. Y el degradado, eso sí que lo hace laterales como más para adentro y claro saca más para afuera. Entonces el degradado en general de diferentes colores también mete para adentro. Entonces para profundidad, resumen, para profundidad, 1 oscuro, 2 mate, 3 tono frío, 4 degradado. Para volumen, 1 claro, tono claro, 2 irisado, producto irisado, 3 brillo, puede ser irisado, puede ser purpurina, glitter, puede ser sparkle, es nuevo producto que han sacado estos años y ya os enseñaré qué es eso. Entonces todo lo que brilla mucho, más todavía, saca para afuera que irisado. Luego contraste, por ejemplo contraste, aquí mucho más oscuro y aquí mucho más claro. Aquí tenemos el degradado, por eso es como hasta parece que esto está metido más para adentro y aquí como un volumen y parecen como unas pestañas, ¿no? Que hace como una medio luna. Pues lo mismo, contraste, si un sitio está mucho más oscuro y luego más claro, pues esto parece que está más metido para adentro y esto que parece que está más para afuera. El contraste de colores también nos da volumen o profundidad. Y tono cálido. Cálido nos da volumen. Entonces, resumen. Para volumen, 1 claro, 2 irisado, 3 brillo, 4 contraste, 5 tono cálido. De eso, aprendiendo esto, ¿qué queda claro? Si nosotros tenemos el párpado normal, ¿no? Así. Pero con la edad así, mucha gente puede tener el párpado ya más caído. Y no solo con la edad, eso puede ser la genética. Más adelante yo os dibujaré párpado caído en lateral, párpado caído por aquí, hinchado por aquí, todo. Pero ahora hablamos como en general de todo. Si aquí tenemos caído, esta bolsa está caída, si vosotros aquí, en esta zona, aplicáis algo irisado, imaginar, aplicáis una sombra marrón, es correcto, pero una sombra marrón más irisada, eso no es correcto. Porque irisado nos refleja la luz y cuando refleja la luz nos aporta volumen. Entonces aquí nos va a salir volumen. Perdón. Y nosotros lo que necesitamos es al contrario, meter esto para adentro. Si nosotros aquí aplicamos mucha oscuridad, muy ahí oscuro, ¿qué pasa? Nuestra mujer o una señora que puede tener 50, 60 años se va a ver muy maquillada, ¿no? El perfecto para aquí es un ojo ahumado todo negro. Lo escondemos todo, no se va a ver nada y todo genial, ¿no? Pero claro, esta igual señora nunca no se ha maquillado, no está acostumbrada, entonces para ella todo esto oscuro le va a parecer exagerado. Va a ver como no se va a ver natural, no se va a ver como ella misma, se va a ver totalmente diferente, ¿no? Entonces, en este caso, aquí donde tenemos este párpado caído, hay que aplicar la sombra mate y 2 o 3 tonos más oscuros de su tono de piel. No mate marrón para todo el mundo, para una muy clara. Nosotros tenemos diferentes tonos de base. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, base número 1, 2,
3. En cada marca son diferentes bases de números de maquillaje. Unos ponen de números, otros ponen por nombre. Si por ejemplo nuestra modelo tiene 2, su tono de piel tiene 2 de la base de maquillaje. Entonces, un ejemplo, para ella el color de aquí, si ella tiene párpado caído, sería un 4 o 3,5. Si por ejemplo nuestra clienta tiene 6, es morena, su base de maquillaje es 6, para ella sería el transición, esta es número 8 o 7,5. Eso sería transición. Transición, ¿qué es eso? Es esto. Es esto lo que tenemos aquí. Es cuando tenemos degradado y cuando sale un color más oscuro, luego más suave, más claro, luego más claro, más claro, más claro. Eso es lo que es transición, cuando no se nota la diferencia entre un tono y otro tono. Eso es lo que tenemos y lo que nos cuesta mucho conseguir en todos los maquillajes. Entonces, para que todo el mundo tiene el tono de transición para cada persona es distinta, como yo os he explicado. Es como lo más básico, ¿no? Pero luego nosotros, aparte de esto, los tonos más claros son más fríos de la piel y tonos más oscuros. Aquí, por ejemplo, tenemos más amarillo, el tono, un poco gris en tono de la piel. Aquí, más o menos en esta altura, tenemos los tonos de la piel más pues dorado, más oliva, tono, hablo de lo tono, no digo que tenemos una piel oliva ni tenemos una piel amarillo gris, solo es el tono de la piel. Y aquí más oscuro tenemos los tonos más naranja, cobre y rojo. Y también gris oscuro. Y si tenemos profundidad, tenemos que más mayor cada clienta, más marrón aparece en su rostro. Eso es también, ya os explicaré más adelante. Entonces, tono de transición para cada clienta es diferente. Eso os tiene que quedar súper claro. Y nunca no tenéis que aplicar transición si tenemos volumen y rizada. Si, por ejemplo, nuestra clienta no tiene ningún problema, perdón, sí, pongo así. No tiene ningún problema aquí, así. Así, no tiene ningún problema. Entonces aquí sí que podemos aplicar transición un poquito irisado, pero que más mate vamos a utilizar, más dentro, tiene que ser más mate porque más dentro queremos hacer profundidad. Yo os he explicado esto para que vosotros tenéis súper claro cómo funciona el ojo y dónde tenemos profundidad en un ojo correcto, ¿no? Cuando no está ni párpado caído, ni está ni muy grande, ni muy ancho, cuando es un ojo perfecto. Un ojo perfecto es esto. Ahora os dibujo. Tenemos aquí un ojo perfecto. Es cuando no tenemos nada caído, más o menos ni muy pequeño ni muy grande párpado móvil y tampoco no muy alto la ceja. Espera, un poquito más alto. Cuando también para saber cuál es perfecto párpado móvil es este espacio y el punto más alto y del párpado son muy parecidos. Cuando son casi iguales, aquí 50 y aquí 50. Es un ojo correcto, es perfecto, no tiene nada fuera de lo normal, ¿no? Eso es correcto. Y aquí no hay que corregir nada. Con este ojo se puede hacer cualquier tipo de maquillajes, todo lo que queréis, no hace falta corregir nada. Cuando tenemos, por ejemplo, el ojo pequeño. Tenemos el ojo pequeño y encima un poco achinado y el párpado pequeño. Y podemos tener párpado pequeño y podemos tener
la ceja muy... Eso, por ejemplo, tengo yo. Yo tengo el párpado móvil pequeño y este espacio muy alto. Bueno, yo también tengo así porque yo tenía la ceja antes más bajo y para levantar un poco la mirada, pues me he tatuado la ceja más alto. Y así tengo más levantado la mirada, pero también tengo esto como más grande. Por eso, en estos casos, transición tiene que haber mucho más como lejos. Y por ejemplo, si tenemos un ojo pequeño, ahora solo vamos a hablar de transición. Eso es como yo os explicaba antes. A veces tenemos así, no tenemos nada de espacio aquí. Está muy corto. Entonces aquí no tenemos que subir muy alto con sombras oscuras. Al contrario, tenemos que más utilizar tono de transición, tono medio y poner aquí la sombra clara. Peinar pelito de la ceja lo más alto posible, así conseguimos por lo menos 1 milímetro, y aquí ponemos la sombra clara así como más perfecta abajo de la ceja, la línea, eso es sombra clara, ¿no? Para levantarlo, para marcar esta ceja, para todavía empujarlo como más para arriba, y con el tono de transición aquí no podemos ir muy lejos, pero podemos ir aquí y casi, no casi, tocar la ceja. Perdón. Así lo corregimos y hacemos el ojo más grande. Pero no podemos aquí oscurecer mucho porque nos va... no podemos utilizar colores oscuros, sombra muy oscura, porque nos va a hacer más pequeño, ¿no? Entonces hacemos el ejemplo. Y por ejemplo, ahora vamos a hablar de cómo aplicar las brochas. Vale, ahora yo dibujo. Vosotros también os aconsejo dibujar porque cuando lo dibujas se te queda como más en la cabeza cuando lo repites los mismos pasos. Entonces dibujamos un ojo. Bueno, voy a hacer un poquito más bajo. Aquí. Un ojo normal. No tiene ningún problema. Bueno, me ha salido un poco. ¿Ves qué mal dibujo yo? Por eso no preocupéis que dibujáis mal o algo así. Yo soy la primera que dibuja fatal. Y la ceja. Y yo siempre hago la ceja más alto. Me sale hasta de mano. Es mi propia ceja, ¿no? Así, por eso me sale de mi mano hacer siempre como más alto. Vale. Entonces ya recordamos dónde tenemos volumen, volumen, volumen. Profundidad, profundidad, profundidad. Aquí, ¿no? Vosotros tenéis que tener una regla. Eso hay que como memorizar. Apuntar así una frase, poner ahí en fosforito, poner ahí, no sé, casi lucecitas, bromeo, para que os quede, este es como lo más fundamental, que siempre la brocha se aplica, la sombra me refiero, la sombra se aplica desde profundidad hacia volumen. Entonces apuntamos la regla y vosotros en el vídeo, quien hace prácticas, me tenéis que decir esta es la regla. Eso hay que memorizarlo. Las sombras se aplica desde profundidad hacia volumen. Entonces, nosotros vamos a mirar ahora las sombras, el degradado. ¿Degradado qué quiere decir? De claro, mediano, oscuro. Cuando son ojo ahumado es todo oscuro y degradado tenemos solo para afuera. Pero en el párpado móvil lo que queda bien casi a todo el mundo de este maquillaje es claro, mediano, oscuro. Entonces dibujamos un círculo, otro más pequeño y otro más pequeño. Pero solo estamos dibujando en el párpado móvil. Recordamos, este es el párpado móvil, este es el párpado fijo. Fijo, lo que no se mueve, móvil, lo que se mueve. Entonces, y apuntamos aquí al lado para que vosotros tenéis, para que aquí no tenéis que apuntar ni nada, solo poner el número y ya está claro. Ponemos claro, medio o transición
Importante que entendéis el concepto, pero luego cómo lo vais a llamar esta sombra, en cada escuela, cada país también se llama diferente. Claro, medio, transición y oscuro. Sombra. Volvemos aquí. 1 tenemos claro, 2 tenemos medio oscuro, 3 tenemos sombra. Apuntamos esto y memorizamos esto, lo miramos, lo visualizamos en una clienta y así. Vale, ahora abajo de la ceja apuntamos aquí, hacemos un círculo y ponemos 1. 1 siempre ponemos claro, recordamos. Para alguien que tiene la ceja muy alto, ponemos claro pero su tono de piel. Cuando tiene más bajo, ponemos más claro y rizado. Entonces ya, o depende del evento, si vuestra clienta va a, por ejemplo, a una fiesta o una boda, pues se puede poner más rizado. Si es más mayor, la señora tiene arrugas y tal, más mate. Todo esto cambia, pero importante el concepto. Siempre en todos los maquillajes tiene que haber claro, medio, oscuro. Entonces, claro tenemos aquí. Medio lo vamos a aplicar así. Número 2. Medio. Y oscuro aquí. Así. Entonces, nosotros siempre, nunca no podemos tener como muy claro o muy oscuro y de repente claro. Aquí tenemos nuestro tono de piel y ya tenemos un tono claro, ya está en nuestra clienta, no hemos aplicado, ya está en ella. Si nosotros cogemos el tono oscuro y directamente lo difuminamos hacia el claro sin utilizar anteriormente el tono de transición, tono medio, el difuminado va a salir peor, va a haber más contraste y no vamos a aportar como volumen. Por eso sale esta regla que nunca no se puede utilizar claro y luego directamente súper oscuro. Siempre entre ellos tiene que haber oscuro, transición. Aquí entre 1 y 3 siempre tenemos 2. Aquí tenemos 1 porque es su propio color, 1, o iluminador, por ejemplo, ¿no? Aquí 1, 2 y 3. Aquí podemos tener 1, 2, ya tenemos aquí, y 3 solo al lado de las pestañas. O por ejemplo, eso ya cambia el diseño. Si vosotros queréis todas las pestañas hacer más oscuro, ponéis aquí 3, 2 y ya 1 tenemos su piel. Siempre tiene que haber esto, la regla, siempre hay que utilizar el tono medio entre claro y oscuro.